Vamos a buscar en la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo número 10. Ahí vamos a leer. Dice de la manera siguiente, Colosenses 2, 8, 9 y 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Siéntese, por favor. Quiero hablarles el tema libres de las tradiciones de los hombres. Libres de las tradiciones de los hombres. El apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos de Colosa, les habla en el capítulo 2 sobre la religiosidad que se vivía en ese tiempo cuando él escribe la carta. Religiosidad que enfrentó el Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra. Pero antes, en el capítulo 1, si tiene su Biblia en la mano, el versículo número 15, 1:15, él hace primero, para introducir en contra de la religiosidad y de las tradiciones de los hombres, hace como una aclaratoria de quién es el Señor Jesucristo, para luego demostrar quién tiene más poder, Jesucristo o los hombres, Jesucristo o las tradiciones y las costumbres de los hombres. Versículo 15 del capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Habla que el Señor Jesucristo es la imagen del mismo Dios. Ver a Dios es ver al Señor Jesucristo. Es la esencia. Jesucristo no es inferior a Dios. Es la imagen del Dios invisible. Pero también Jesucristo es el primogénito de toda creación, el primero en la creación. Ahora, ¿es el Señor Jesucristo un ser creado? No fue creado. ¿Por qué? Porque es heredero y dueño absoluto de todo el universo creado. Le incumben la anterioridad. O sea, antes de todas las cosas ya era. Tiene prioridad en existencia, la trascendencia de la naturaleza y todo imperio y la heredad absoluta de todas las criaturas le pertenecen a Él. Ese es el Hijo de Dios, grande y poderoso. Es más, la Biblia dice en el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esa expresión, para Él, por medio de Él, a través de Él, nos refleja cuando el presidente de una nación llega donde están las tropas, los militares, y dicen, con vista al ciudadano presidente de la República, y todos deben mirar al presidente de la República, suena el himno nacional. Cuando la Biblia habla hacia Él, es que cuando se crearon los ángeles, arcángeles, serafines y querubines, quizás se oyó una voz que dijo, con vista
al Rey de Reyes y Señor de Señores, al primogénito, al unigénito del Padre, al sanador, al libertador, a la roca inconmovible de los siglos, el Señor Jesucristo, y toda la creación, desde los ángeles hasta los querubines, pusieron su mirada en el Señor Jesucristo. Porque Él es grande y poderoso. Y dice acá la palabra de Dios en el versículo 17 que en Él y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aún la tierra que se mueve bajo un eje imaginario, subsiste, se sostiene por la ley de la gravitación universal, por el poder del Señor Jesucristo. Todo subsiste en Él. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud, habitase en Él. En Jesucristo está vaciada, derramada, está colocada todo el poder, porque Dios se lo dio. Dijo: toda autoridad me es dada por el Padre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es una autoridad suprema, única, la del Señor. Es grande el Señor. Pero este paso que da el apóstol Pablo, y ahí es donde quiero que usted preste atención, viene hablando de la grandeza del Señor, de lo poderoso que es, y luego dice: pero recuerden, Él es la cabeza, la autoridad también de la iglesia, no solamente de la naturaleza y lo creado, también es de la iglesia. Para demostrar lo siguiente, que si Él es poderoso para sostener todas las cosas creadas, es poderoso también para sostener la iglesia. Es tan poderoso el Señor que cuando estableció salvar al hombre y reconciliar al hombre con Dios, porque éramos enemigos, extraños con Dios, y nos reconcilió y nos salvó y nos hizo santos, según el versículo 22, sin mancha e irreprensible delante de Dios, y nos hizo así, está demostrando que como es poderoso para la naturaleza, crearla, formarla y sostenerla, también es poderoso para mantener la salvación en aquellos que están fundamentados en Él y que creen en Él. Que no necesita intermediarios, porque Él es muy poderoso. Para la salvación del hombre, Jesús no necesita intermediarios o valerse de hombres que le ayuden en la salvación del ser humano. No lo necesita. Su sacrificio fue suficiente. Es tan suficiente que en el capítulo 2, en el versículo 9, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad o la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es cabeza de todo principado y potestad. Dice que estamos completos en Jesús. No nos hace falta nada. Ya no necesitamos intermediarios ni cosas que nos ayuden para salvarnos o justificarnos delante del Dios Padre o delante de Jesucristo. No hay nada en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra que justifique, que nos pueda dar gracia delante del Señor, sino la sangre de su Hijo Jesús de Nazaret. Es lo único que nos justifica delante del Padre. Cuando Dios hizo al hombre, a Adán y a Eva, pecaron y se escondieron haciéndose hojas de higuera y se taparon. Las hojas de higuera representa el medio de justificarse delante de Dios, cubriéndose. No hay nada en la tierra que nos pueda cubrir a nosotros del pecado, porque Él es propiciación para nosotros, o sea, nos cubrió con su sangre.
nada de lo que el hombre pueda crear en la tierra puede justificarnos ya delante del Padre Celestial. Nos justificó, Él nos santificó, el Señor nos regeneró por el Espíritu Santo. El hombre no tiene capacidad para hacer algo que justifique el pecado delante de Dios y diga: mire, Señor, si el hombre ayuna 100 días, entonces es más santo. Si el hombre golpea su cuerpo y se hiere, entonces logra mayor santidad. Eso no sirve, porque Él es poderoso para sostener el universo, la creación, la naturaleza. Es poderoso para mantener la palabra de salvación sobre los hombres. Y Él dijo: ustedes son santos, y quiero una vez más presentarle que a su lado está sentado un santo, una santa. Dígale: mucho gusto, señor santo. Usted, pero pastor, ¿cómo va a decir si este vecino mío es un santo, si yo lo veo es santo por lo que Cristo hizo por nosotros? Si usted observa, se pone a observar su vestidura o las cosas hechas por los hombres, nunca lo va a ver como santo, porque lo externo, lo que nos cubre, no es el medio para la santificación. El medio para la santificación es la palabra, la oración y la sangre del Señor Jesucristo. Lo demás es basura, lo demás son tradiciones, lo demás no sirve en la presencia del Señor. No sirve. Somos salvos por su gracia, por su misericordia. Ahora, esto con un detalle en el versículo 23. Si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si permanecemos fundados, ¿dónde debe estar fundada nuestra salvación? Dice: en la fe, en la esperanza del evangelio. Pero observemos el versículo número 6, que dice del capítulo 2: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿En quién debemos andar? En el Señor, no en hombre, no en criaturas, no en figuras hechas por los hombres, no en imágenes, no en tradiciones, no en costumbres, no en reglas. No, debemos andar ¿en quién? En Él. Pero el versículo 7: arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Porque muchas veces en la iglesia la gente ha caído en la tradición y espera conseguir como algo que justifique sus obras delante de Dios, porque no cree suficiente el sacrificio de Cristo, está como incompleto y debe hacer muchas cosas para buscar la salvación. Y se encontró el Señor cuando vino una iglesia llena de fariseos, de saduceos y de religiosos que no andaban por la fe, sino en las tradiciones de la ley, en las tradiciones de los ancianos, la de los hombres, y no creyó suficiente el sacrificio, la muerte de Cristo para justificarlos delante de Dios, y se hizo de trapos, se hizo de costumbres, y se hizo de ideas y de filosofías y de tradiciones para decir: si haces esto te va a ayudar a justificarte delante de Dios. Influenció a la iglesia del Señor de este tiempo. La iglesia que el Señor encontró estaba llena de falsa filosofía, estaba llena de falsa observancia de la ley, de un falso misticismo y de un falso ascetismo. Una iglesia mística, una iglesia fundada en el ascetismo, que es el golpear o autoflagelarse, flagelarse su cuerpo, herirse para poder justificar un castigo que pudiese acercarle a Dios. Y Pablo combate el ascetismo
y el misticismo, porque hoy lamentablemente encontramos personas que dicen: yo para ser salvo creo que no soy salvo primero, porque no es tan fácil ser salvo. Me parece que debo hacer algo más para ser salvo. Hermanos, estamos completos en el Señor Jesucristo. Vamos camino a la perfección. La santidad es instantánea y progresiva. Pero ¿cómo usted me va a decir que alguien que yo lo veo que se entregó al Señor y va a entrar al reino de los cielos debe pasar por un proceso, por lo menos ir al purgatorio, porque necesita purgársele ciertos pecados y luego pasar al Olimpo o al paraíso? Eso es lo que cree la tradición. Esa influencia nos vino, esa influencia captó el corazón de muchas personas y creen que para ir al cielo todavía hace falta. Usted debe pagar penitencia, usted debe pagar promesas, usted debe ir primero al purgatorio, purga sus pecados, no se sabe por cuánto tiempo, luego de una misa donde se intercede y se reza después de 9 noches de rezo, entonces de ahí se es sacado y llevado al paraíso. Eso demuestra que no se confía en los primeros versículos que dice que el Señor ya lo hizo todo y que el hombre no puede hacer ya nada por sacar a alguien de un lugar. Ahora hay que interceder es por los hombres, ahora, ante el Padre Celestial. ¿Y quién es el que intercede? El Señor Jesucristo. Pero después que una persona parte de esta tierra, ya no tiene más esperanza. La esperanza la tiene usted ahora que está vivo, en reconocer el poder y la grandeza y la gracia y la misericordia del Señor. Es tanta la influencia que cuando parte algún hermano con el Señor, como pastores sufrimos, porque los hermanos dicen: pastor, ¿a qué hora va a comenzar el primer culto para el hermano? Nosotros no le hacemos cultos a los muertos. Ahí no está el hermano, está en su cuerpo. Él no sabe nada, no siente nada. Su espíritu está ya en el paraíso. Pero los hermanos dicen: esta noche hay que hacerle 3 cultos. Uno a las 10 de la noche, otro como a las 2 o 3 de la mañana, otro a las 6 de la mañana, antes de sacarlo de la funeraria o de la casa, que es pequeña, un ventilador, mucho calor, es estrecho, pero la tradición evangélica dice que hay que hacerle un culto antes de sacarlo, y luego al llegar al cementerio hay que volverle a hacer otro culto. No, si se hace un culto es para Dios y para predicar la palabra a los que están vivos. Pero como cristiano usted tiene que olvidarse de la tradición. El cuerpo no está ahí. Perdón, el cuerpo está ahí, pero su alma, su espíritu está allá en el reino de los cielos. Pero cómo nos atacan. El pastor no ha venido a hacerle el culto, no lo quería. Hay que llevarlo a la cancha donde él jugaba. Hay que encaminarlo un poco y no se puede montar directamente al carro fúnebre. Hay que caminarlo, encaminarlo. No se puede barrer en la casa por 7 o 8 días porque se corre el alma y el espíritu de la persona. Tradiciones. El que toca los umbrales del reino de Dios no quiere regresar a esta tierra. Porque es mejor estar con Él, con el Creador, con el Poderoso. Es mejor. Pero la tradición evangélica es terrible. Yo a veces digo: pero Dios, ¿cuándo el pueblo del Señor va a aprender que nosotros no le hacemos cultos a los muertos? Y que todavía hay cristianos tradicionalistas, legalistas, donde ni siquiera pueden abrir en su casa un paraguas o una sombrilla porque les cae pava. Eso ya pasó. Nosotros no vivimos conforme a los rudimentos de este mundo. Nosotros tenemos ahora al Señor. Somos libres.
conocimos la verdad y la verdad nos hizo verdaderamente libres. Somos libres de la tradición, de la religión. Somos libres de la ley. Vivimos bajo la gracia. Tu salvación es por gracia, no es por obra, para que nadie se gloríe. Pero qué fuerte ha sido luchar con los religiosos dentro de las iglesias, que si uno dice levante la mano, ya es mundano. De un saltico para el Señor, ya ese es mundano. Y nos hemos etiquetados como pentecostales y libres. Y todo aquel que aparentemente se viste con un velo y un cabello largo y un vestido largo, ese es pentecostal. No, señor, la palabra pentecostal significaba 50 días de fiesta. Y en esa celebración vino el derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces a los demás que usan pantalones y zarcillos le dicen libres. No, mi amado hermano, no estamos etiquetados así. El que conoció la verdad en el Señor y está fundamentado en Jesucristo es libre y es pentecostal porque cree en el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Pero la religión nos etiquetó y dicen, no te juntes con los mundanos, con las mundanas esas que usan pantalón, que usan zarcillo y que se pintan. Le quiero demostrar por la palabra de Dios que nada de las cosas que use, oiga bien, que use el hombre o la mujer pueden ayudar en la santidad hacia Dios. Un trapo no ayuda a nada. Un zarcillo no ayuda a nada. Una pintura menos. Y si usted dice, es que este trapo me cubre todo, pero ¿qué hace con cubrirle su cuerpo? Pero su lengua es como el tamaño de 1 kilómetro. Y anda cubierta de la cabeza a los pies con su cabello largo, y las cejas se le enredan por acá, los pelitos de las cejas y las pestañas y todo aquello, y no se pinta el cabello. Pero cuando llega a su casa, a la iglesia, viene forrada de pies a cabeza, cubierta con una apariencia de santidad. Pero cuando llega a su casa da la vuelta como la mujer maravilla, se quita aquel trapo, se transforma, y lo que es el espíritu de cobra, de mapanare, y el espíritu de mamba negra entra y dice, ahora dejé de ser pentecostal, no me sujeto al marido, grito, peleo, brinco, y se endemonia. Y el domingo se transforma otra vez, la santa viene a la iglesia. Porque creemos que la santidad se refleja en la forma de vestir y va en el corazón. ¿Cómo puede uno darle propiedades divinas a un trapo hecho por los hombres? Es lo divino, es la deidad lo que puede transformar nuestra vida. Pero que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. ¿Cuál va a ser el engaño? Que dentro del mismo pueblo del Señor surgen personas que viven con filosofías. Es que yo creo pastores mismos que están observando constantemente si la hermana se deja crecer las uñas, o cuál es la medida de la falda o del vestido que trae, si son 4 dedos después de la rodilla o antes de la rodilla, para colocarle una disciplina, porque creen que eso ayuda a santificar al pueblo. Cada quien es responsable delante de Dios por su manera de vestir. Y cada quien rendirá cuentas al Señor. Usted tampoco va a ser extremista de andar en la calle mostrando todo lo que el Señor le dio. Hay que ser equilibrado en las cosas. Pero no se deje engañar que si alguien viste de una manera, ese es más santo que otro. No, no es así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, o no manipules, o no tomes, ni gustes, o sea, no comas, ni aun toques, porque estaba basada la salvación? Si como esto, yo puedo ser más santo. Si yo manipulo
o no toco aquello, quizás soy más santo. Pero mira el 22, en conformidad a mandamientos y doctrina ¿de quién? De hombres, cosas que todas se destruyen ¿con qué? Con el uso. No tienen valor contra los apetitos de la carne. Versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Parece en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La gente cree que por la manera de vestir o por lo que usa, eso se destruye. No voy a usar el zarcillo porque si no lo uso entonces soy más santa. Eso se destruye. Una persona puede usar o no usar zarcillo, pero si tiene odios en su corazón, raíces de amargura, si murmura, si critica, si es chismosa, no entra al reino de los cielos, aunque ande vestida como monja, y con todo el respeto a las monjas. No es la apariencia física, estamos desnudos en la presencia del Señor. Es la sangre de Cristo, es su poder, es su gracia. Así que no creen en filosofías. Ah, pastor, pero es que usted no ha leído el versículo que aparece en Deuteronomio. No vestirá el hombre traje de mujer, ni la mujer traje de hombre, porque maldición es delante de Jehová vuestro Dios. Sí, no me busque ese versículo. ¿Por qué? Porque cómo vestían los hombres en aquel tiempo, con unas batolas. Y cómo vestían las mujeres, con una batola. ¿Y cuál es la diferencia? Una cinta que se colocaban. No había pantalones en ese tiempo. Y se distinguían de esa manera. Pero eso era en la ley, porque se le daba valor a un trapo. A cualquier cosa se le daba valor. Pero el Señor vino a hacer una abolición de la ley, para que no vivamos bajo preceptos ni conceptos de hombres, ni ideas de pastores tradicionalistas que someten a las iglesias, privando especialmente a las mujeres de su forma de vestir, de su forma de ser, esclavizándolas, cosas que ni aún las esposas de estos ministros pueden llevarlas, ni sus hijos. Pero ellos someten a las congregaciones, entrando en la intimidad de los matrimonios, y es el pastor quien llega a decidir cómo debe vestir la mujer, y que el hombre no le dice nada si el pastor no exhorta en la iglesia. Los pantalones los lleva usted. Usted es el que debe hablar con su esposa, no el pastor. Pero se acostumbró que el pastor entre en las intimidades de los hogares, y entonces el esposo viene: pastor, hable con mi esposa que ella quiere irse en chorcito para la iglesia. ¿Dónde están sus pantalones como hombre, como cabeza, como autoridad? Es usted quien debe sentarse a hablar con su esposa de la forma y la manera de vestir, especialmente para venir a la casa del Señor. Pero claro, un sometimiento total contra las mujeres. Las mujeres no se pueden recortar el cabello, las mujeres no pueden usar esto. Como dice la Biblia, no manejes, ni gustes, ni aun toques. Así viven. ¿Sabe dónde debe estar nuestra mirada en este tiempo? Contemplando la hermosura, la grandeza en el poder de Dios, y dejar de estar mirando a los hombres cómo visten, qué comen, qué hacen. Dejar de estar observando preceptos y mandamientos de hombres. Ya basta de ser una iglesia religiosa y tradicionalista. El Señor nos mandó a ser libres porque conocimos la verdad, y la verdad es su palabra. Es su palabra la verdad. Usted no debe creer a mi palabra, sino a la palabra del Señor, que permanece para siempre, que es inconmovible. Creer en ella. Filosofías, sueños. Muchos cristianos son tradicionalistas en los sueños, y de los sueños sacan doctrinas porque fueron al infierno. Los sueños tienen que pasar por la palabra de Dios. Usted no puede imponer un sueño como doctrina, porque para establecer una doctrina lo mínimo son 3 versículos que la apoyen.
para hacer una doctrina. Pero un sueño no se puede establecer como una norma dentro de la iglesia, porque el pastor experimentó una visión y supuestamente Dios le dijo que le falta un capítulo a Apocalipsis. Y que Dios le dijo, ahora que usted debe separarse de su esposo. Dios no está interviniendo ahora en matrimonios. Usted decidió con quién casarse. Él respeta el libre albedrío de cada uno. Ahora hay profetas que dicen que esa no es tu esposa porque tú deberías casarte con una morenita porque tú eres moreno. Y viven en eso. Y sueños. Y quieren que como pastores le demos más prioridad a los sueños que a la palabra. Ore al Señor cuando tenga un sueño. Es de Dios, es de las emociones, es por noticias, es por comentarios, es por alguna experiencia que ha mantenido, por los medios de comunicación. Algunos están diciendo que pronto viene un nuevo terremoto. El terremoto yo lo tengo en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Pero la gente vive siempre pensando en la catástrofe porque soñó. Olvídese, si Él es el dueño de la creación, el dueño de todo, va a necesitar ayuda de nosotros, hermanos. La semana pasada vimos lo grande y lo poderoso que es Él. Pero sobran los intermediarios. Señor, déjeme ayudarle. Yo tengo que tratar con esa hermana, su manera de vestir, y con este hermano. Sus obras no sirven, ni las mías tampoco. La gloria hay que dársela a Él. Él no comparte su gloria con nadie. Toda la gloria es del Señor. Porque hay luchas en las iglesias, porque la gente quiere transformar a otro. No te pongas, no use, no hagas aquello, no hagas lo otro. ¿Por qué los hijos de muchos cristianos evangélicos son rebeldes? Porque los padres tradicionalistas quieren imponerle a sus hijos: usted ora, lea la Biblia, se va conmigo a la vigilia, y si no le pongo esta Biblia por la cabeza, si usted no ora ahora mismo. Y es como un castigo leer la palabra de Dios. Hay hijos de pastores que lo han castigado. Los padres, ¿ya leyó los 4 capítulos que le corresponden en el día? No ven la palabra como una delicia, la ven como una experiencia, como un castigo atroz, traumático. Y se le va enseñando que el evangelio es una religión en el buen sentido de la palabra, que la palabra religión significa estar ligado a, o sea, estamos ligados a Dios. Pero no es una religión como lo que se quiere hacer ver, basada en rituales, basada en tradiciones, en posiciones de los hombres. Y todo es, ¿quién es el pastor de esa iglesia? ¿Qué doctrina tiene? Hay normas en esa iglesia. Las iglesias deben tener normas. Las asambleas de Dios se basan en 18 doctrinas. Pero hay más doctrinas. La iglesia debe estar basada en lo que dice acá: arraigados y sobreedificados en Él, en Jesucristo, en la fe, como habéis sido enseñados. ¿Sabe qué nos va a ayudar a sanar esa iglesia religiosa tradicionalista? El hacer discípulos arraigados en la palabra. Los líderes deben cuidarse de que sus sueños y sus filosofías y sus sutilezas incrustarlas en las personas para que sean formados como cristianos. No, sin variación. Es la palabra la que debe prevalecer en la iglesia Betel. Es la autoridad de Dios. No es mis conceptos, no son mis sueños. No es que si tuve una experiencia que fui al infierno y allá en el infierno vi a las hermanas que usaban zarcillo y vi a las hermanas allá ardiendo juntamente con el pastor. ¿Sabe, hermano? No sé, algunos como que desearían ir al infierno para ver qué es lo que pasa allá. A mí no me gustaría. A mí me gustaría ir al reino de los cielos. Yo no quiero verle la cara al diablo en el infierno. ¿Para qué Dios va a estar llevando gente al infierno cuando en la palabra está revelado lo que es el infierno? Y manipulamos a veces con eso. Allá está Michael Jackson. Allá había Selena, dijo alguien.
El que no tiene a Cristo en su corazón y no lo recibe, pues irá al infierno. Necesita Dios ahora revelar eso. Eso está escrito en la palabra. Filosofía, fama, que la gente se busca, soñé, y todos lo invitan, cuenta el sueño, cuenta, y la gente donde va, el que supuestamente tuvo la revelación, ahí están, graban un CD, todo el mundo lo invitan porque estuvo algo sobrenatural. Lo sobrenatural está acá en la palabra del Señor. ¿Para qué Dios está inventando ahora? Porque se le escapó y tiene que estarle mostrando a los hombres para que la gente crea. A las personas hay que predicarle a Cristo. Que hacían algunos años le colocamos a la gente en la calle la película El infierno ardiente. Se la colocamos en la calle y la gente asustada, yo recibo a Jesús. Porque usted arderá también, amigo. Los gusanos se lo comerán. Y supuestamente, según algunos teólogos, esos gusanos es la conciencia, no son gusanos literales. Y cuando la gente ve que los gusanos le salen por acá en el infierno y caras horribles y mucho fuego, se arrepienten. ¿Pero por qué se arrepienten? Atemorizados, no se arrepienten por amor al Señor. Asustados. Pastor, háblele a la gente del infierno. Sí, está en la palabra, es una realidad, pero no lo voy a usar como una herramienta para que se salven las personas. Hay que hablarle que Jesús murió en la cruz del Calvario por la humanidad. Tenga cuidado con los sueños. No fundamente su vida cristiana en sueños, ni en filosofías o tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Sabe, amados hermanos, que quiero que lea conmigo 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos son perdonados? Todos los pecados. No dice que algunos sí. Entonces el pastor tiene que decirle, ayuna unos 20 días más para que se te quiten algunos pecados. O aumenta los diezmos. Porque si mientras más diezmas, menos pecados tendrás. Y si tú una ofrenda, pero si das una buena ofrenda, seguro te garantizo que vas hoy mismo al cielo. Todos los pecados. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe algo, hermano? ¿Qué dice el apóstol Pablo en el contexto que está hablando del poder de Cristo? La tradición de los hombres, y ahora parece que Jesús venció a las potestades y las exhibió públicamente. ¿Quién está detrás de la religión, de la tradición? Es Satanás con sus potestades. Qué peligroso es un religioso. Los demonios lo influencian. No le hablan al hermano de otra congregación. No le dicen hermano, porque no viste como él viste, no piensa como él piensa. Porque en la iglesia de él hacen de una forma, y en la otra iglesia de los supuestos libres hacen otras cosas. No le dicen hermano. Y se vuelven peligrosos los religiosos. No se equivoque, en la iglesia puede haber gente que se pinta y use pantalones y puede ser religioso también. No se confunda. Satanás está detrás para esclavizar. Las religiones esclavizan. Cristo liberta. Muchas organizaciones esclavizan a la gente. Prediqué en Estados Unidos en una iglesia donde el pastor exige que el día domingo todos los hombres deben ir con camisas blancas y vestidos con pantalones blancos a la iglesia, y las mujeres que no se les debe ver nada, cubiertas hasta el cuello, para poder ir a la casa del Señor. Porque creen que la santidad está en la ropa blanca. E inclusive hay predicadores que se visten de blanco cuando van a salir
a dar el mensaje para crear una imagen ante la iglesia que son superiores en santidad a los demás. Pero en el Señor todos somos iguales. No hay hombre ni mujer, ni griego, ni judío. Todos somos iguales delante de su presencia. Todos vamos para el mismo reino de los cielos. No hay excepción ni para predicadores ni para pastores. Todos iremos ante el mismo rebaño del buen pastor Jesús de Nazaret. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Este capítulo 2 muestra el alto lugar que ocupa el cristianismo comparado con esta falsa filosofía, falsas observancias, la falsa mística y el falso ascetismo que Pablo luchó contra ellos porque querían adorar a los ángeles, darle más autoridad a los ángeles que al Señor, a lo creado. Que hay gente que de nada, vamos a prenderle una vela, vamos a ayudar al que murió, que encuentre la luz, póngale 4 velas. Eso es el misticismo. El pueblo del Señor tiene que acabarse eso. Pastor, vamos a llevarlo a la iglesia porque él se congregaba en la iglesia. Vamos a llevarlo a la cancha porque él jugaba en la cancha. Sí, pero ahí lo habían atracado, él no quería volver más para allá. A veces venía al culto obligado. Entonces hay que cargarlo y encaminarlo dándole unos pasitos hasta la esquina, porque si no, no se encamina. Y en la casa tener cuidado de no barrer en esos días para que no se vaya, porque él quiere estar unos días más ahí. Hermanos, vamos a terminar con eso. Es en Cristo nuestra esperanza. Nos duele nuestro familiar. Queremos que esté con nosotros, pero si se fue, se fue. Está con el Señor. El poderoso se lo llevó a su presencia. Le llegó el día. Ya no se puede hacer rezos ni oraciones para sacarlo. Pero la iglesia no le ha enviado ni flores. No tienen corazón. La iglesia tiene que a veces sacar hasta 2,000 bolívares en flores porque están criticando que no han mandado las flores todavía. Son pichirres. Como que si el muerto estuviese así. Qué miserable, tanto que diezmé en la iglesia, ni siquiera un ramito de flores me lo regresan. Usted lleva las flores y cuando al rato ya las están quitando para hacer un nuevo ramo de flores. Ahora sí descanso en paz porque, la familia Hernández no me trajo flores. Qué gente, tan amigos. Regálele flores a su mamá ahora que está viva. Mire, el Señor los exhortó en Mateo 15:2. Y con esto sí terminamos. Mateo 15:2. El Señor se enfrentó a los religiosos. Fuerte. 15:1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos. Eran los miembros de la iglesia de ese tiempo, escribas y fariseos. Le aclaro, cuando el Señor vino a buscar sus discípulos, no los buscó dentro de la iglesia de ese tiempo, porque eran religiosos. ¿Dónde los buscó? Pedro era un mundano, estaba pescando y lo llamó. Mateo era cobrador de impuestos, trabajaba en el CENIAP y lo agarró. Nadie los quería porque se colocaban a la entrada de Jerusalén y toda mercancía, a un pescado, todo se dejaba el impuesto. Mateo era cobrador de impuestos y el Señor le dijo, vente conmigo. Tomás era un incrédulo y se lo trajo también. Judas era y se lo trajo también y lo nombró como tesorero. No los buscó en la iglesia porque era una iglesia religiosa, tradicionalista, llena de fariseos. Ojalá y cuando el Señor venga a levantar su iglesia, nosotros estemos como verdadera iglesia y no como religiosos y tradicionalistas criticando el uno al otro su manera de vestir. Hermano, la iglesia no es para criticar al que viene a buscar al Señor, ni para mirar cómo anda vestido. No es la iglesia para eso. Por eso es que el Señor tuvo que buscar allá, en los mundanos.
Pero algunos se creen tan religiosos que ya al Señor lo corrieron de la congregación. Y le dijeron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo le dijo, Jesús le respondió: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso lo dice la ley. Pero ¿qué dicen ustedes, tradicionalistas? Que cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte. O sea que ellos decían: mamá, yo lo único que me queda de la semana es la ofrenda para Dios. O sea que para usted no tengo nada. El Señor le dice: ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. Y el Señor era medio chistoso, y chiste fuerte, ¿oyó? Versículo 11: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso sí contamina. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Porque mucha gente se ofende con estos mensajes. Pero él respondiendo dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. El Señor quiere que exhortemos contra la religiosidad. Hay normas que hay que respetar en las iglesias, pero no vamos a esclavizar a nadie colocándole cargas que ni siquiera uno como pastor puede llevar, ni sus hijos, y los demás sí. Porque es muy fácil criticar cuando usted tiene sus niños, que usted decide lo que se van a colocar, porque son sus niños. Pero cuando son adolescentes, ese cambio para comenzar una nueva etapa en su vida, deciden la ropa, deciden cómo vestirse. Usted no permita que su autoridad sobrepase la voluntad, hermano, de sus hijos, castigándolos y criticando a los hijos de los demás, cómo visten. No quiero maldecir sus hijos, pero espere que crezcan para que usted vea que tienen una personalidad diferente aún de nosotros que somos pastores. No obligue a sus hijos bajo la religión. El evangelio es un estilo de vida, es una vida práctica, es algo normal. No somos religiosos, no necesitamos autocastigarnos y caer en el flagelo para poder ser santos. Ya Cristo lo hizo. Betel, estamos completos en Él. Su sangre fue suficiente para limpiarnos y cubrirnos de todo pecado. El poder de Dios fue sobre nosotros y conocimos la verdad, y la verdad nos hizo libres. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? Así que echamos fuera todo espíritu de religiosidad de nuestras vidas, hermanos, de la iglesia. Ese espíritu de tradicionalista. ¿Por qué el Señor buscó gente que no era religiosa? Porque necesitaba odres nuevos para trabajar en la iglesia. A veces los religiosos vienen a criticar a los músicos. Si dan una vueltica, ya están los mundanos. Si hacen esto, están con un espejo, captando todo para criticar en la iglesia cómo estuvo la adoración, cómo estuvo el mensaje. Pero los nuevos creyentes, esos son los odres nuevos, los que van a ganar miles de almas para el Señor. Porque los viejos creyentes, algunos, no todos, están enfermos, son religiosos, todos murmuran, todos critican, no encuentran iglesia sana para ellos, no hay pastor para ellos. Ya están haciendo su iglesia en su propia casa porque no encuentran la iglesia perfecta, pues nunca la van a encontrar, porque son tan imperfectos que cuando lleguen a una iglesia la van a echar a perder por religiosos.
Hay que arrepentirse, amado hermano. El que hace la obra en nosotros es el Señor. Usted no puede con todo, ni como pastor puedo imponer cosas a la iglesia para santificarla más. ¿Qué puedo yo hacer por usted para que sea más santo? Nada, ni por mí mismo. Es por su gracia, por su misericordia. No es del que quiere, ni del que corra, sino del que Dios tiene misericordia. Así que hoy quedamos libres de la tradición de los hombres. Póngase en pie los que son libres por la gracia del Señor. Así que Dios te bendiga. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias, amado hermano, porque Él nos hizo libre. Libre, ¿sabe cómo nos dice muchas veces? ¿Ustedes son de la iglesia libre Betel? Usted diga sí, porque somos libres. Ah, sí, ustedes son libres porque hacen lo que quieren. Por eso son libres. No, libres porque el Señor nos libertó. El extremo es otra cosa. La mundanalidad es otra cosa. Practicar, amado hermano, el pecado es otra cosa. Pero vivir bajo la fe y la confianza de Jesús como nuestro Salvador, y que Él no necesita intermediarios, no necesita a María ni a Pedro que le ayuden. Él es poderoso, con todo el respeto, porque no aparece en la Biblia que a María le fue dada autoridad para la salvación de los hombres. Él dice, en Él fueron creadas. Toda la mirada fue puesta en Jesús. Cuando apareció el Señor, con vista al Rey de Reyes y Señor de Señores, los ángeles, los arcángeles, los serafines y los querubines, todos miraron al Señor. Él es el creador. Él es el dueño de todo. Ustedes le deben honor y honra, gloria, loor a Él, porque Jesús es el Hijo de Dios, es mi Hijo. La salvación está en Él, no en el hombre. Betel, adáptate a esto. La salvación está en el Señor, no en los hombres. Los hombres pierden, los hombres fallamos, somos débiles. Pero Jesús, el Hijo de Dios, dio su vida por nosotros. Cierre sus ojos si desea. Vamos a orar a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, glorifíquese en cada vida. Ahora, Señor, obre, sé libre de ese espíritu religioso, libre de esa potestad, libre de ese gobernador, de ese hueste de maldad. Ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos liberación. Fuera ese espíritu religioso de nuestras vidas. Ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, guárdenos, ayúdenos a ser hijos suyos libres verdaderamente. Libres, Señor, libres, sin prejuicios, Señor, sin algo que nos acuse. Mi hermano, si tú pecaste, pediste perdón, la sangre de Cristo te cubre y te limpia de todo pecado. Aleluya. Y si no has entregado tu vida al Señor, recíbelo ahora. Ven, recibe a Jesús. No necesitas pagar promesa, no necesitas prender velas, no necesitas llevar dinero. Solamente ven con un corazón contrito y humillado y el Señor no te despreciará. Ven ahora al Señor. Vamos, mujer, entrégate ahora a Jesús. Vamos.